aceptaron esta invitación. Empiezo con mi persona a mi izquierda, don Mario Kreuzberger, don Francisco. Ustedes lo conocen como un astro de la televisión, 60 años en la televisión latinoamericana ininterrumpidos, pero aparte de ser un amigo personal, yo tengo una profunda admiración no solamente por lo que hace en la televisión, sino porque lo que hace cuando no se lo ve frente a cámaras, que es, por ejemplo, haber juntado más de 1.500 millones de dólares para la discapacidad en Latinoamérica. Hay gente invisible que ha empezado a caminar o ha empezado a mover dedos y manos y pies, y ha tenido sueños y poder realizarlo gracias a que alguien, porque tiene fama, pudo lograr abrirles puertas. Así que yo tengo esa profunda admiración por don Francisco y por Mario Kreuzberger, porque no se quedó pensando en cómo hago para que me vaya bien a mí, sino cómo hago ahora que me va bien a mí, que le vaya bien a tantos otros. Así que me siento honrado de esta oportunidad, y va a ser don Mario, que en un ratito va a presentar a quien está a mi derecha, Pamela Castillo Ferjman, y nos va a contar por qué ella es instrumental en el evento de esta noche. Bienvenido Mario, bienvenido Pamela. Muchas gracias, Mario. Gracias, Pamela, una vez más por participar en un evento similar. Mi historia con Mario tiene un poco que ver con lo que vamos a ver y vamos a conversar hoy día. Hace 18 años, Jai Vida, lo conocí en un restaurante cuando recién llegaba a Miami a comenzar como rabino en una sinagoga. Y yo recién había lanzado mi vida en mi libro, no mi vida, mi libro que se llamaba Entre la espada y la TV, se lo di. Y en ese libro había un capítulo que tenía que ver con mi padre y que tenía que ver con mi familia, que tenía que ver en realidad con mi madre también. Y es que yo soy hijo de sobrevivientes del Holocausto, y en ese libro sale que mi padre había estado en Bergen-Belsen. Un periodista con el que trabajo conjuntamente hace muchos años, Marcelo Amunati, que debe estar también en la línea en este momento, siempre me discutió que mi padre no podía estar en Bergen-Belsen, que era imposible porque Bergen-Belsen había sido fundado después de la fecha, etcétera, etcétera. Tanto que encontró una compatriota en un campo de concentración en Alemania, en Buchenwald, Pamela Castillo Ferjman, a quien se los presento, quien recién, casi al cumplir los 80 años, hace solo 6 meses atrás, pude reconfirmar que mi padre había sido el prisionero 27170 en Buchenwald. Así que, Pamela, te agradezco una vez más, porque yo creo que mucha gente tendrá interés en escuchar, en conocer más de cómo fue esto, de qué es lo que pasó. Y la razón se la estaba contando al rabino antes de que comenzara este programa, en que yo digo programa, en realidad no es programa, estoy acostumbrado a hacer programa, es una reunión virtual a través de la tecnología de hoy. Le conté que en 1967 yo fui invitado por el gobierno alemán para hacer unos reportajes, y por supuesto le pregunté a mi padre si él tenía algún inconveniente, porque sabía todo lo que había ocurrido con él en Alemania y que había llegado a Chile, etc. Y mi padre lo primero que me dijo, mira, por supuesto, anda y tienes que mostrar lo que la nueva Alemania está haciendo, pero no olvidar lo que ha pasado. Y yo diría, como nunca me dijo que lo hiciera, pero como homenaje a él hice en primer lugar un documental cuando se cumplieron 60 años de los campos de concentración, que se llamó Testigos del Silencio, porque mi padre nunca quiso hablar de esto, y corregí en este último libro que estoy escribiendo, que se llama Con ganas de vivir, que mi padre había estado en Buchenwald en el 27170. Y yo quisiera volver, Pamela, a la Noche de Cristal, porque así vamos a empezar. Yo sé que en 1937 se crea este campo en Buchenwald, ¿verdad? Efectivamente. Gracias por la invitación, que sigo encantada, con mucho placer. Buchenwald comienza a existir, de hecho, en el 15 de julio de 1937, cuando llegan al campo, que en ese momento se estaban construyendo las primeras barracones, los primeros 149 prisioneros, la mayoría entre ellos políticos y, entre comillas, criminales.
Ese es el momento en que empieza a existir el campo, y ese campo existió hasta su liberación el 11 de abril de 1945. Después viene lo que ustedes llaman el pogrom, que toda la gente conoce como la noche de los cristales rotos, de Kristallnacht. ¿Por qué ustedes le llaman pogrom? El término Kristallnacht es un término, como decimos nosotros, zeitgenössisch, o sea, es un término que se usó en esos momentos, en esa época en Alemania, y banaliza un poco el significado realmente. Usted sabe que la palabra pogrom significa destrozo, destrucción, y justamente acierta mucho más a lo que significó esos días entre el 8, 9, 10, 11 de noviembre de 1938. La palabra Kristallnacht es, digamos, una alegoría a, a la quiebra de vidrios de las ventanas, de las lámparas, sobre todo de las sinagogas, los destrozos de los ventanales de los negocios de judíos, etcétera, etcétera. Y es un término que banaliza un poco el verdadero significado de la destrucción que se produjo en esos momentos contra las sinagogas, contra los negocios judíos, contra los hogares de familias judías, y con todo lo que tuvo como consecuencia destrucciones de vida en el fondo. Bueno, eso ocurre el 9 y 10 de noviembre del año 38. Exacto. Y parece que después, por lo que yo entiendo por mi padre, pero no quiero hablar de mi padre, sino que quiero hablar en general, mi padre va 2 días después, el 12 de noviembre, él es detenido en Neisse, ahí vivía, y es trasladado a Oppeln, que actualmente estos dos lugares pertenecen a Polonia. Exacto. ¿Cuántas personas fueron, cuántos judíos fueron detenidos en esa noche y fueron después llevados a este campo? O sea, yo aquí tengo la lista de original SS del 12 de noviembre de 1938, en la que dice que llegan 258 personas, o sea, entre 3.045 que llegan solamente el 12 de noviembre, llegan entre estas 3.045 aproximadamente unas 258 personas que vienen de Oppeln. Y ese es justamente el grupo en el que venía su padre. Ahora, no entiendo por qué mi padre tiene el número 27170, porque tengo entendido que fueron aproximadamente 10.000 personas las que son detenidas en esos días. Exacto. Los números dentro de los campos de concentración no tienen un orden lógico, porque se les otorga, por ejemplo, ya los números que vienen de otros campos o de otra detención, o sea, vienen con números desiguales. Ahora, ¿cuál es el trato que reciben? Porque yo veo una foto pensando que uno de los 9.900 que están ahí es mi padre. Los veo como que los pelaron al cero, como que les cortaron el pelo. ¿Cuál fue el trato que recibieron? Se habla de una semana de terror y se habla de una orgía de violencia por parte de la SS. Ya los prisioneros judíos que llegan en esta llamada acción contra los judíos, o sea, en este pogromo, los que llegan a Buchenwald ya empiezan a sentir esa violencia desde la estación de trenes. En esos momentos no existía la estación de trenes en el campo, eso comienza a existir mucho después, el 43. En el momento en que llega su padre a Buchenwald, él llegó a la estación de la ciudad de Weimar, y eso es un aspecto muy importante, porque esta estación de trenes existe hasta el día de hoy, está en medio de la ciudad, o sea que estos transportes que llegan, estos 10.000 prisioneros que llegan en un par de días, llegan frente a la vista, a la mirada de la población normal de Weimar. ¿Y en qué condiciones viajan? Generalmente en tren, llegan trasladados en tren, por eso que llegan a la estación de tren. ¿Pero van sentados, van como pasajeros? No. Llegan en estos transportes de los típicos que se conocen de películas, estos transportes de madera, que en el fondo estaban destinados prácticamente para transportes de animales,
con muy pocas ventanas, encerrados en espacios muy pequeños, muy estrechos. Y ya al llegar a Weimar, entonces ellos sufren prácticamente las primeras orgías de violencia por parte de la SS. Yo quiero Luego interrumpir acá, yo quiero interrumpir acá, ser autoridad de mi rabinato para lo siguiente. Primero quiero que la gente sepa que va a poder hacer preguntas, que las mande a escribir. Segundo, quiero que la gente sepa que Pamela Castillo Fexman está ahora en Buchenwald. Son las 12 y pico de la noche y se quedó por nosotros, está ahí. Tercero, quiero que la gente tome la dimensión que siente una persona de 80 años que se entera que todo lo que sabía de su padre, parcialmente, era algo que se había inventado en la cabeza porque un tío le tiró un dato equivocado. Se está enterando hace 3, 4 meses de lo que la señora Castillo nos está contando ahora. Entonces, don Mario, ¿qué se siente cuando te enterás en la década de los 80 de tu vida una historia diferente? Y a Pamela le quiero preguntar por qué, como no judía, tanta pasión por el tema. Bueno, para mí fue impactante, voy a ser muy breve, impactante porque el conocer solo el número fue impactante. Y lo demás que lo diga Pamela. Yo pienso que la pasión de mi trabajo no la puedo explicar, en realidad, no es algo para mí inexplicable, que sí, la parte de su pregunta es no siendo judía. La historia del Holocausto, de los campos de concentración, del nacionalsocialismo, pienso que es importante para todos los seres humanos, para todos, seamos de la religión que seamos, tengamos o no tengamos religión, seamos de la convicción política que tengamos. Es una historia muy amarga que nos debe a nosotros enseñar qué es lo que no se debe hacer en una sociedad: discriminar, a tener prejuicios, qué es lo que no se debe hacer en una sociedad para que justamente no se llegue a ese momento. Y la pasión, a lo mejor, por mi trabajo, es que yo tengo el privilegio, primero, de trabajar con colegas extraordinarios. Son colegas historiadores, pedagogos que tienen la misma convicción mía. Ya es algo que nos une entre todas nuestras diferencias, pero esa pasión por el trabajo es algo que nos une a todos. Y yo tengo el privilegio de trabajar con gente joven. En mi labor como pedagoga, la mayoría de la gente con la que yo trabajo, los grupos, son gente joven. Y yo considero que nosotros tenemos que aprender mucho también de la gente joven, ¿ya? Es un dar y recibir de ellos, prácticamente. Yo les doy mis conocimientos, pero sobre todo los chicos jóvenes me sorprenden a veces con sus reflexiones cuando se les entrega el tema, con sus reflexiones profundas. Y ahí entonces me queda la esperanza de que cuando ya yo no esté en este planeta, va a haber gente joven que va a tratar de mantener los valores que eviten esto. Pamela, voy a ir un poquitito al revés porque quiero hacer dos cosas. Lo primero, preguntar cuánta gente estuvo finalmente hasta que el campo fue liberado en 1945, ¿cuántos prisioneros tuvo ese campo? Unos 280.000. ¿Cuántos de esos murieron? El número oficial, 56.000. ¿Ese es el oficial? ¿Es el real? En ese número faltan los muertos de las marchas de evacuación. Semanas antes de que el campo sea liberado, la SS de Buchenwald recibe la orden de evacuar el campo. Y entonces comienzan las llamadas, entre comillas, marchas de la muerte, Todesmärsche. Y estas son marchas de evacuaciones. La SS empieza a evacuar a prisioneros, ¿ya? A veces a pie, a veces en trenes, y hay muchas veces que la SS se da cuenta que no va a llegar a los lugares en donde se tendría que haber evacuado a esos prisioneros, y los matan ahí, en un bosque o en cualquier parte. Y esa es la cifra que nosotros no tenemos. Bueno, yo ahora quisiera preguntar, volviendo a mi padre que llega a la estación de Weimar y de ahí tiene que irse caminando, ¿cuántos kilómetros hacia el campo? Son 8 kilómetros aproximadamente, 8, Estamos 9 hablando kilómetros. En invierno, ¿verdad? Pues Noviembre, sí. Ya está empezando el invierno. ¿Cómo es un día de este prisionero? ¿Cómo duerme? ¿Cómo se levanta? ¿Qué hace? ¿A qué hora? ¿Cómo es?
en el grupo en el que él está, él llega prácticamente, no se olvide que es el campo, cuando llegan estos 10.000 prisioneros judíos, aún es un campo en construcción, no existen muchas barracones, está la infraestructura más básica. Y a estas 10.000 personas las encierran en una parte de la plaza de recuentos que las separaron del resto del campo con alambre de púa. Y este campo especial, este campo dentro del campo, se puede decir así, constaba de 5 barracones. 10.000 personas en 5 barracones significan 2.000 personas por barracón. O sea que ya estamos viendo condiciones de vida inhumanas. Estrechez, sin suelo, o sea, sin un suelo de madera, sin hornos para calentar un poco, prácticamente comida no existe, y si existe lo mínimo, y no nutrición, la nutrición no existe. Y además a eso añádale el maltrato. O sea, que ellos ese grupo de prisioneros que llega, estos 10.000 judíos, sufren lo indecible, tanto a través de las condiciones de vida, hambre, frío y violencia. Se tienen que levantar a cierta hora, se tienen que acostar a cierta hora, pueden salir Exacto. de la barraca. Prácticamente no, en esos momentos ellos no tienen oportunidad de salir de este recinto, porque es un recinto muy pequeño, ¿ya? En el que se instalaron estas 5 barracones, y todo esto está aislado del resto del campo por un alambre de púa, y dentro de ese pequeño radio ellos se pueden mover, pero muchos estaban enfermos. De hecho, en este sector en donde se encerraron a estos 10.000 prisioneros judíos, se desarrolla la primera epidemia de tifus en un campo de concentración, ¿ya? Y esta violencia contra los prisioneros judíos que se desarrolló en Buchenwald, más las condiciones de vida inhumanas, llevan a esta primera epidemia de tifus en un campo de concentración. Y lamentablemente, el otro día, viendo yo las estadísticas, usted me preguntó cuántos habían muerto de estos 10.000 prisioneros judíos que llegaron en la noche, o sea, después del 9 de noviembre del 38, hablamos de unos 250 personas que no sobrevivieron esto. La mayoría fueron liberados después, naturalmente, siempre y cuando se pudiesen comprar la libertad, dejando todo lo que ellos tenían, vendiendo a casi nada, o sea, muy barato lo que ellos poseían. Esas eran las condiciones que pusieron los nacionalsocialistas para que este grupo de personas pudieran dejar el país. Y ahí se usa el campo de concentración, o sea, el campo de concentración es un instrumento de los nacionalsocialistas para, en esos momentos, en 1938, presionarlos prácticamente para que dejen Alemania definitivamente con sus familias. O sea, podemos decir que al principio querían una Alemania libre de judíos, pero no necesariamente matarte. Exactamente, o sea, el primer objetivo, no estamos hablando, la guerra no ha comenzado aún, ¿ya? Claro. Y ni siquiera estamos hablando de, entre comillas, la solución final, die Endlösung. Eso viene después de la conferencia de la Villa de Wannsee, en 42. Estamos hablando de 1938, en que la guerra aún no ha comenzado, y el objetivo principal es, como usted lo formuló, tener una Alemania libre de judíos. Ahora, ¿cómo los eligieron a estos 10.000 prisioneros? ¿Por qué los llevaron? ¿Por qué no los llevaron? Eso se produce justamente por esta política contra los judíos para presionar a los que abandonen Alemania, y se toman prácticamente de este asesinato de un diplomático alemán en Francia, y esto lleva prácticamente a esta noche, entre comillas, a esta noche de cristal, y justamente eso es lo que ellos quieren para así tener un chivo expiatorio para detener a las personas judías. Mario, ¿tienes algunas preguntas? Yo Sí, creo que ya tengo muchas, pero tengo dos, una para cada uno. La gente quiere saber qué sientes tú, porque cuando Pamela describe, está describiendo cómo fue un día en la vida de tu papá. Pero lo primero que quieren saber es cómo influyó el ser hijo de sobreviviente en tu identidad. Y a Pamela le quieren preguntar cómo son los programas educativos que ofrecen hoy en Buchenwald.
Pues empecemos Adelante, contigo. Pamela. Nosotros tenemos 3 pilares pedagógicos, o sea, se puede hablar de 3 pilares. Las visitas guiadas, que eso es lo que toma la mayoría de los visitantes, son visitas guiadas que duran 3 horas, con una película previa de 30 minutos, una película que introduce un poco el tema a los visitantes, luego se hace la visita guiada de 3 horas, y luego tienen la opción de visitar las exposiciones históricas. El segundo pilar pedagógico son los proyectos de un día, que duran, por poner un ejemplo, entre las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en que a nosotros se nos da un poco más de tiempo para que los alumnos puedan hacer un pequeño trabajo de investigación o mostrarles más el campo y tener más tiempo para ellos. Y el núcleo prácticamente de nuestro trabajo pedagógico es el tercer pilar pedagógico, que son los grupos que vienen y se quedan en el memorial durante días, ¿ya? Nosotros tenemos una especie de albergue, de centro de encuentros juveniles en donde los chicos alojan, y eso a nosotros nos produce prácticamente la posibilidad de trabajar con ellos a fondo. Por ejemplo, se les muestra el campo, se les transmite la historia, y después son ellos los que también pueden producir. Nosotros tenemos, por ejemplo, algo que no existe en todos los memoriales, un taller de restauración, en el que los chicos, por ejemplo, pueden restaurar ellos mismos objetos originales que se han encontrado en excavaciones arqueológicas, lógicamente bajo la dirección de nuestra restauradora, y así los chicos van descubriendo con sus propias manos la historia. Por ponerle un ejemplo así corto, si descubren, por ejemplo, un pocillo de aluminio en los que los prisioneros recibían su sopa, y ese pocillo tiene grabado ya un número, porque es lo que hacían los prisioneros justamente para que no le robasen ese pocillo de sopa, entonces ellos grababan con lo que tuvieran, con un clavo, con lo que tuvieran el número, su matrícula de prisionero. Y si este chico, 75 años después, descubre este pocillo de aluminio y descubre el número, restaurando este pocillo de aluminio, él puede ir al archivo y entrar al archivo y buscar el número. Y encontrando el número, este chico puede descubrir una vida, una biografía, a quién le perteneció ese pocillo, de dónde venía, qué tipo de prisionero era, etcétera, etcétera. Y para los chicos es mucha mejor esa experiencia que leerla de un libro o verla en una película. Bueno, gracias, Pamela. Con respecto a la pregunta de mí, era difícil porque yo le puse a este documental Testigos del Silencio porque mi padre nunca quiso hablar de esto. Por lo tanto, toda la información yo la tuve de amigos, de parientes. Ya cuando era un poco más grande, ya cuando era un adolescente, empecé a conocer de esta historia. Y siempre fue muy impactante porque yo me imaginaba al ver las películas, al escuchar testimonios, de qué habrá sentido mi padre durante ese tiempo. Entonces, eso nunca lo pude olvidar. Y ya que él me dijo esa frase tan importante cuando fui a Alemania, me dijo, de todas maneras hay que seguir adelante con la vida y darle la oportunidad a la vida, pero no olvidar lo que pasó. Yo como testimonio a él, como recuerdo a él que falleció el año 2000, ya a muy avanzada edad, yo he querido siempre en mi historia incorporar la historia de mi familia, la historia de mis padres e incluso la historia mía actual. Pero lo más importante es que a través de esto también promover lo que dijo Pamela al comienzo, promover el que no exista esto del racismo, que no exista, que exista la inclusión, que la gente se acepte, que se acepte todos en esta comunidad mundial. Entonces, ese es un poco el fondo de esta historia, Mario. Bueno, yo voy a tomar entonces el rol de moderador y voy a seguir preguntando porque hay preguntas fascinantes. Una, don Mario, ¿usted piensa que su padre no quiso hablar por miedo para que usted tuviera una vida independiente de la suya? No. Él lo quiso hablar porque no quiso que yo tuviera algún tipo de odio, algún tipo de resentimiento y yo pudiera iniciar mi vida libremente, sin ese odio, sin ese resentimiento. Wow. Para Pamela, ¿se siente el resurgimiento del neonazismo en Alemania? Y si usted lo ve en los niños o gente que visita el campo, ¿cómo reaccionan ellos a los talleres educativos que ustedes presentan? ¿Qué percibe?
Primero que nada, estos movimientos nacionalistas, racistas, discriminatorios, no estamos viendo solamente el renacimiento en Alemania. Por ejemplo, lo vemos también en una Europa, en donde Francia, por ejemplo, donde Francia está el Front National de Marine Le Pen. Lo estamos viendo en distintas corrientes políticas. O sea, y es algo que no ha terminado. Mucha gente cae en el error de preguntarnos cómo esto puede existir de nuevo. Lo que pasa es que nunca se ha terminado. O sea, no es que con el término de la Segunda Guerra Mundial se haya terminado la ideología, ¿ya? Los chicos que vienen a visitarnos son chicos que vienen generalmente preparados por sus profesores, por los que los traen. Y en realidad ¿De qué países vienen? De todas partes. Por ejemplo, mi parte es recibir chicos que vienen de España, por ejemplo, de Valencia, de Sevilla, de Cataluña. Vienen muchos chicos de Francia, también recibo muchos chicos de Francia, de Bélgica, por ejemplo, de Italia, Bolonia, por ejemplo. Pero la mayoría vienen de Alemania y de Austria, por ejemplo, de Polonia también vienen. O sea, prácticamente vienen de casi toda Europa, ¿ya? Pero la mayoría de los visitantes son chicos alemanes, porque dentro del programa de educación en el ramo de historia es recomendado que a partir de lo que equivale en Chile, por ejemplo, sería a partir del segundo medio, es recomendable a partir de los 14, 15 años que los chicos en el programa educativo de historia hayan visitado por lo menos una vez un memorial ex campo de concentración, ¿ya? No es obligatorio, pero es recomendado. Quisiera avanzar un poquitito más porque el campo después comenzó a tener necesidades y esas necesidades las tuvo que cubrir con Weimar, que es la ciudad que está al lado, ¿verdad? Por ejemplo, el campo no tenía hornos crematorios. Exacto. Entre 1937 hasta 1940 el campo no tiene hornos crematorios porque la SS considera más práctico usar el crematorio de la ciudad de Weimar. Así es que durante 3 años, todos los días, la SS transporta los cadáveres de prisioneros a la ciudad, al centro de la ciudad, y la ciudad, naturalmente, la administración de la ciudad va a hacer una investigación prácticamente y construyen un horno crematorio más para cubrir, digamos, las necesidades también del campo y, por supuesto, que cobran dinero. O sea, durante 3 años la SS paga a la ciudad de Weimar para poder utilizar el crematorio. Dicho de otra forma, desde la otra perspectiva, durante 3 años la ciudad de Weimar se va a enriquecer a costa de vidas humanas. Y eso es un aspecto importantísimo para nosotros, porque si bien el memorial ex campo de concentración Buchenwald tiene el foco en la perspectiva de los ex prisioneros, que para nosotros es una perspectiva importantísima, pero no hay que dejar de lado ver la otra perspectiva, cómo se comporta la sociedad frente a un campo de concentración. Y también la perspectiva del perpetrador. ¿Por qué el SS reacciona de esa forma? Mucha gente cree que los SS eran gente desquiciada, loca, psicópata. Nada, son seres completamente normales que actúan de acuerdo a una convicción. Ellos están convencidos que pertenecen a una, entre comillas, raza superior y que el resto del mundo está ahí para ser dominado por ellos. Y el aspecto para nosotros más importante, termino la frase, es el aspecto de la sociedad, en el fondo. Porque el aspecto de la sociedad a nosotros nos muestra que este germen, como decía el Rabbi, está en cada sociedad prácticamente. Y hay que tener el coraje para combatirlo diario a diario. La democracia y la libertad es algo por lo que se tiene que luchar día a día. Y ese es digamos, la premisa máxima pedagógica que tiene el memorial. Don Mario, tú tuviste el privilegio por ser quien eres de poder haber llegado a Pamela, etcétera. Pero acá tenemos, por ejemplo, gente que nos pregunta, y esta es la pregunta, Pamela. Mi padre llegó de Viena a Buchenwald y salió hacia Venezuela. ¿Cómo permitieron que pudiera emigrar saliendo por Hamburgo? ¿Alemania tenía convenio en el 39 con Austria? Esa es la pregunta. Ya estaba ocupada. No le puedo no puedo contestar esa pregunta siempre y cuando yo no tenga un nombre
¿ya? Bueno, yo te Y voy a yo dar un soy, apellido y la persona la voy a no, no, contactar no, 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 contigo. no, no me lo dé en línea porque va contra la protección de datos personales. Ok, Lo que usted puede hacer, y que lo hicimos también la vez pasada, es que usted dé mi mail, el mail que usted tiene mío de mi oficina, lo transmita a la gente para que ellos entonces me escriban los mails con los nombres y eso es más privado. Y ahí yo trato justamente de ver en bueno, los eso archivos. vamos a hacer porque hay gente muy interesada en saber dónde y cómo se formó usted, porque le interesa mucho esa historia. Don Como, Mario, ¿querés? Sí. como me formé, eso no es problema contarlo ahora, me refiero a que si tiene una No, no, yo pregunta, entendí, pero la gente quiere saber dónde puede saber más y cómo puede hacer convertirse en un educador de esos temas. ok, ok. Bueno, yo creo que, Mario, que tiene que haber muchas personas que tienen mucho interés y también seguramente yo no interpreto todas las preguntas, por eso que mientras más preguntas podamos hacer de la gente que está participando de esta reunión es mejor. Yo quería solamente no agregar, sino preguntar si entonces muchos servicios del campo los otorgaba la ciudad de Weimar, no solamente habían más servicios que se otorgaban desde ahí, ¿no? Por supuesto, hay un detalle que mucha gente lo encuentra muy curioso. Usted sabe que Weimar es la ciudad en donde vivieron los dos poetas más importantes de los clásicos alemanes, Goethe y Friedrich Schiller. Y las dos casas de estos poetas, Goethe y Schiller, están en Weimar hasta el día de hoy. Y en esa época el nacionalsocialismo estaban consideradas como patrimonio nacional. Y en esos momentos, en 1941-42, la Sociedad Cultural Nacional Socialista de Weimar está muy preocupada que los muebles de la casa de Schiller, el que escribió Guillermo Tell, los muebles originales que están en la casa de Schiller sean destruidos por la guerra, por bombardeos. Y entonces la ciudad de Weimar hace un contrato con el campo de Buchenwald para que los prisioneros del campo construyan copias de los muebles de la casa de Schiller. ¿Ya? Y los prisioneros las construyen en el campo, ¿ya? En la albañilería, en el taller de albañil del campo. Ese es un ejemplo típico de cómo se sirve la ciudad del trabajo de los prisioneros. Dentro de la ciudad habían más de 60 comandos exteriores, o sea, lugares dentro de esta ciudad que es bastante pequeña, en donde los prisioneros venían a trabajar todos los días, obras de construcción, etcétera, etcétera. Cuando se produce el bombardeo de Weimar el 9 de febrero del 45, los primeros que bajan a la ciudad desde el campo son los prisioneros a recoger los escombros. En la estación de Buchenwald, la estación de trenes de Buchenwald, como yo le decía, la estación de trenes de Buchenwald recién se construye en 1943, pero entre 1937 hasta el 43, 6 años, todos los transportes llegan en medio de la ciudad y son vistos por la población. O sea, hay una serie de ejemplos realmente que se puede decir ya son evidencia de que la sociedad no es cierto lo que la sociedad después de la Segunda Guerra Mundial dijo, nosotros nunca vimos nada, nosotros nunca supimos nada. No es cierto. Estamos hablando de una sociedad que se convirtió en forma muy rápida en una sociedad racista, que no solamente aceptó, sino que colaboró, por ejemplo, con el nacionalsocialismo. Es una ciudad, por ejemplo, la sociedad es una sociedad que va a callar, que no va a oponer resistencia a esta ideología, de tal forma que permitió el nacionalsocialismo. Yo siempre le digo a los chicos en Buchenwald, cuando llegan y trabajan conmigo, yo les digo, Hitler y el nacionalsocialismo no llegó así del cielo a la tierra, sino que fue elegido por una mayoría, por un elemento democrático como es votar. ¿Ya? Ellos llegan al poder por votación democrática. Como decían ellos siempre, los nacionalsocialistas, nosotros nos servimos de la democracia para destruirla después. ¿Ya? Pamela, acá alguien me pregunta, usted vive al lado de Buchenwald, ¿no? Vive ahí, a minutos, ¿no? No, a 20 minutos de Buchenwald. Bueno, pero me imagino que usted se cruza todos los días con nietos o bisnietos de los perpetradores. La pregunta es, ¿cómo vive esa gente hoy? ¿Qué No lo recuerdos sé, tiene? ¿Cómo cuentan la historia? no lo sé, porque nadie se identifica como nieto o descendiente de perpetradores. No lo sé.
no puedo explicarle en realidad. Nunca he tenido un encuentro con familias de perpetradores. Lo que sí, en la ciudad de Weimar, usted tiene que pensar que la ciudad de Weimar ha cambiado muchísimo. Hoy es una ciudad, sobre todo después de la caída del muro, esta ciudad se ha vuelto una ciudad cultural bastante abierta, también a través del hecho que llegó mucha gente prácticamente de lo que era antes la Alemania Federal, llegó acá como yo llegué de Bonn, de la Alemania Federal, a trabajar acá. Entonces se ha producido un cambio cultural. Hoy es una ciudad bastante abierta y sobre todo que colabora mucho con el memorial, pero nunca he tenido un encuentro para decir, ok, esta persona es descendiente de un perpetrador. Lo que sí hay corrientes que hasta el día de hoy dicen que ellos nunca vieron nada, nunca supieron nada, o muchos dicen, ya sí sabíamos, pero teníamos miedo, o sea, son distintas las explicaciones, pero la mayoría dice sí, es la responsabilidad de la sociedad. Acá tengo dos preguntas. Una para don Mario. Don Mario, la gente quiere saber si tu trabajo en defensa de los niños, ¿crees que tiene algo que ver cuando escuchás que murió 1,5 millones de chicos quemados? Si algo tiene que ver. En realidad no podría decir que lo unía. No, esto fue algo que resultó en mi vida y que llegué a ese punto en el que yo no conocía mucho de la discapacidad y participé en algo que ya existía, que solamente nosotros colaboramos a que creciera, entre muchos, pues yo fui uno de miles. A mí me gustaría, Pamela, saber si hay muchos de los sobrevivientes que tienen que volver al campo y tú te has reencontrado con ellos, que ellos han vuelto después de 20 años, de 30 años. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuál ha sido el patrón común que tú has encontrado en eso? Es difícil explicarlo en una palabra. He conocido bastantes ex deportados del campo y si hay un común denominador entre ellos es el sí a la vida. Yo nunca he visto a un ex deportado con rencor, con odio. Lo que siempre ellos han dicho, no hay que olvidar, justamente para evitar que en el futuro fenómenos como este se vuelvan a repetir. Ellos no olvidan, pero no tienen el corazón lleno de odio, sino que le dicen sí a la vida. Y son lecciones muy importantes. Y de ahí, de ese contacto, yo trabajo en el memorial, en marzo de este año van a ser ya 24 años. En el lapso de estos 24 años he conocido muchos ex deportados y muchos de ellos ya no se han convertido en ex deportados para mí, sino que en amigos personales. Por ejemplo, Stéphane Hessel, ex deportado político francés, que fue uno de los que después, en 1948, estuvo en el equipo que redactó la Declaración de los Derechos Humanos. Jorge Semprún, escritor español, fue ministro de Cultura en la época de González. Yo lo puedo considerar un poco como mi padre espiritual. Bertrand Hertz, un exprisionero judío francés que llega a Buchenwald a la edad de 14 años. El señor Rosenbaum, que es liberado del campo de Buchenwald a la edad de 10 años, y hoy él es una persona que le dice sí a la vida, y yo lo admiro muchísimo porque tuvimos la última vez que estuvo acá una conversación muy linda. Él pudo rehacer sale del campo a la edad de 10 años, y uno a veces se pregunta cómo lo pudieron hacer. Y este señor hizo sus estudios de física, trabajó como físico, y luego retomó otro estudio de psicoanalista, de psicoterapeuta. Y yo le dije, ¿por qué tomaste este trabajo? Y él me contestó, para sanarme yo mismo. Y tiene una familia hermosa, ¿ya? O sea, pero son gente que han hecho algo de su vida después de esta experiencia tan triste. Me imagino que hay más preguntas, Mario. Creo que las preguntas son importantes. Hay un montón, pero hay una que voy a decir quién la hace, porque él fue artífice en que ustedes se conozcan, que es Marcelo Amunátegui, ¿no? Marcelo pregunta a Pamela
si has tenido encuentros con jóvenes que aún creen en la ideología nazi y visitan el campo. Lamentablemente. Lamentablemente sí. Son experiencias que para nosotros son duras, son difíciles en realidad, porque uno como pedagogo en esos momentos nunca debe perder el diálogo, ¿verdad? Pero tampoco uno no debe caer, sobre todo cuando o sea, si fuese una persona adulta que me demuestra abiertamente en un grupo que tiene esa ideología, para mí ya en esos momentos no hay diálogo. Pues si estamos hablando de un chico de 14, 15 años, me interesa saber por qué, de dónde viene esa ideología, de dónde la tiene prácticamente, pero depende del tiempo que yo tenga con ellos. Lamentablemente hay chicos que vienen ya con sus ideologías tan enclavadas en ellos, ya tan ancladas en ellos, que es imposible. Y nuestra ambición pedagógica no es convertirlos en un momento de 2 horas, 3 horas, o convertirlos a que piensen de otra forma. Nuestra meta es muy humilde, es comenzar en ellos un proceso de reflexión, ¿ya? Pero lamentablemente hay chicos que vienen ya de su socialización, de sus casas, de sus hogares, con esta ideología de extrema derecha. Fíjense que en esta conversación, son cosas que pasan, yo esta tercera conversación que tengo con Pamela, nunca me había hecho la pregunta que me empecé a hacer durante esta conversación. Mi padre después volvió a Alemania varias veces y yo me pregunto ahora, él fue muchas veces a Berlín, fue muchas veces a Frankfurt, pero nunca más fue ni a Neisse, ni a la ciudad donde vivió con mi madre, y mucho menos ir a visitar a Buchenwald. ¿Cuál será la razón de que nunca quiso volver a esos lugares? No tengo respuesta. Hay muchos exprisioneros que nunca han vuelto. Por ejemplo, este señor que le acabo de decir que fue liberado a la edad de 10 años, desde su liberación, o sea, desde 1945, nunca había vuelto a Buchenwald hasta que vino el 2019. ¿Ya? O sea, tantos años tuvieron que pasar para que él pudiera reencontrar nuevamente el camino al memorial. Pamela, yo tengo acá 2 preguntas. Sí. Sí, adelante. No, tengo 2 preguntas que les voy a juntar. Una tiene que ver, la gente entiende que los que vivían de los crematorios cobraban por cada persona que quemaban, tenían un fee, ¿no? Les pagaban por cada persona que quemaban, ¿verdad? A la ciudad. A la ciudad, sí. La SS paga a la ciudad, exacto. Claro, entonces esa gente se beneficiaba económicamente. El que no se beneficiaba económicamente, ¿cuál era la motivación para no frenarlo o para no protestar? Ideológica. Puede que sea una motivación ideológica, que creen realmente en la, entre comillas, supremacía racial. Hay gente que quizás no creía en esa ideología, pero era gente que callaba, y el que calla también coopera de alguna forma, no poniendo resistencia. Hubo una parte de la sociedad que de alguna forma resignó prácticamente, y claro, también yo pienso que en alguna forma, pero estamos hablando ya no de una mayoría, sino de una minoría, reina también el miedo frente a una dictadura como la nacionalsocialista, lógicamente. ¿Cuál fue una pregunta más antes de dejarlo a don Mario? Pamela, la gente quiere saber, ¿hay empresas que hoy existen que colaboraron en ese momento para que Buchenwald sea ese campo de concentración? Por ejemplo, o sea, que colaboraron en el fondo empresas que, por ejemplo, las instalaciones eléctricas del campo de concentración fueron hechas por una firma alemana que existe hasta el día de hoy. No puedo nombrarla. Perdón, yo decía, ¿cuál fue el peor momento de Buchenwald? ¿Cuál fue el momento más dramático después de tú recorrer la historia completa? No hay el momento más dramático, sino diría, uno de los momentos más dramáticos fue naturalmente esa semana del 9 al 15 de noviembre del 38, porque estamos hablando de una brutalidad excesiva. Y la fase más dramática del campo es la fase final. Cuando llegan a Buchenwald, estamos hablando de los últimos meses del 44,
principio de 1945, cuando llegan a Buchenwald los transportes de evacuación que vienen de Auschwitz y de Gross-Rosen, llegan a Buchenwald, porque Auschwitz tiene que ser evacuado, Gross-Rosen también, y llegan entonces a Buchenwald. Y ahí sube la cantidad de prisioneros enormemente, y se produce la última muerte en masa en los últimos 3 meses del campo, o sea, entre enero y abril del 45, mueren en esos 3 meses aproximadamente unas 10.000 personas, en 3 meses. Ahora, entre todos los invitados, hay muchos invitados importantes, vino el presidente Obama, pero vino por una razón. Su tío abuelo, por parte materna, estuvo en las tropas que liberaron Ohrdruf, que fue un campo exterior de Buchenwald, y Buchenwald. Y él, por lo que entendí yo de su motivación, lo que él declaró a la prensa acá, es que su tío abuelo siempre le había contado a él justamente que lo que había visto, y eso lo motivó a él en su viaje de vuelta de Egipto a París en el 2009 a visitar el campo, pero en forma privada prácticamente, ¿Cuál a fue su visitar el memorial. reacción? ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo? Él vino con Elie Wiesel. Elie Wiesel, que escribió Die Nacht, sobreviviente de Auschwitz y de Buchenwald, del campo pequeño. Wow. Él vino acompañado por Elie Wiesel, y a él yo tengo la impresión que a él lo impresionó mucho lo que dijo Elie Wiesel en, digamos, las declaraciones que hicieron en el memorial. Elie Wiesel dijo que cada vez que él volvía a Buchenwald, volvía a la tumba de su padre, porque su padre murió en Buchenwald prácticamente. Y lo que a mí me provocó mucho respeto por Obama es que él mantuvo la prensa afuera, o sea, él demostró abiertamente que su interés no era ponerse en medio de la prensa y decir, ok, estoy acá y estoy visitando para él no fue una cosa, digamos, de propaganda para él, sino que fue una cosa muy personal. De hecho, que la prensa quedó fuera y él visitó los lugares más sensibles, como por ejemplo los hornos crematorios, o el resto de la patología, o el museo, por ejemplo. Todo eso él lo visitó solamente en compañía de nuestro director, en esa época el señor Volker Knigge, Elie Wiesel, Bertrand Hertz, exprisionero judío francés, y nuestra canciller Angela Merkel. Acá tengo 2 preguntas, una para cada uno. A Pamela, es una pregunta mía, me generó curiosidad cuando estudié un poquitito el tema preparándome. Cuando yo estuve en Auschwitz, vi que afuera hay un cartel que dice Arbeit macht frei, que significa el trabajo libera. Y hay un cartel en Buchenwald, si no me equivoco, que dice a cada uno lo suyo. Sí, jedem das seine, a cada uno lo suyo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Bueno, la frase no nace en Buchenwald, la frase fue, o sea, está datada del 529 después de Cristo, como un extracto de un código de ley romana que garantiza prácticamente la igualdad frente a la ley, la igualdad de derechos. Por eso a cada uno lo suyo, en el sentido de que cada persona tiene sus derechos, ¿ya? Ese es el significado original de la frase. Pero el comandante del campo, Karl Koch, el primer comandante del campo, ordena incluir esta frase en la puerta del campo, ¿ya? En letras de fierro prácticamente, Jedem das seine, pero de tal forma, cuando uno está en el campo, en el memorial se da cuenta, cuando uno cierra la puerta, esta frase se puede leer solamente desde adentro. O sea, desde la perspectiva del prisionero, no desde la perspectiva de la SS, no desde afuera. Porque Karl Koch interpreta a cada uno lo suyo, Jedem das seine, como ustedes merecen estar acá. Por eso legible desde la perspectiva del prisionero. O sea, para tenerles siempre presente que ellos merecen estar aquí, supuestamente por lo que son y por hacer lo que hicieron o por ser judíos. O qué sé. Claro, vas a tener pero lo que es mereces. una mala interpretación del significado original de la frase. Entendí. Y don Mario, la gente quiere saber, primero, por qué tu padre elige Chile, y segundo, si tuvo que decir que era judío cuando entró o pagó carta de bautismo, como pasó con mucha gente que emigró a Latinoamérica. Bueno, yo tuve que recolectar, y a través de lo de Pamela, pude recolectar
muchas partes de la historia. Mi padre tuvo un Alzheimer y después yo empecé a juntar partes que me contó para, al tener ya las fechas y todo lo demás, en realidad mi padre no eligió Chile, ni nadie eligió Chile o Argentina o Perú. Se eligieron las alternativas que se podían existir en ese momento. Un tío mío vivía en la Argentina, como ya lo dije, era un técnico de radio, y entonces él viajó varias veces a Chile para tratar de conseguir una visa. No era fácil en ninguna parte, también no fue fácil ahí. Consiguió la visa, mi madre llegó antes, pero mi padre siguió por los campos interiores de Alemania para posteriormente ir a el campo de trabajo en Inglaterra, que se llamaba Kirchner Camp, y de ahí él se fue a Chile. Cuando llegamos a Chile, cuando mis padres llegaron a Chile, habían muchos extranjeros que habían llegado, tanto alemanes, judíos alemanes y no judíos, y entonces fueron divididos por diferentes ciudades de Chile, y por eso que yo nací en Talca, una ciudad que queda a 240 kilómetros de Santiago hacia el sur. Y Mario, yo conjuntamente con agradecerle a Pamela una vez más su gentileza, sobre todo sus conocimientos, y esto que la gente a través de esto podrá seguir indagando. Hay páginas de Buchenwald, todo el interés que tengan por aprender y conocer más. Yo quisiera terminar también agradeciéndote a ti esta oportunidad de hacer esto, pero quisiera terminar esta conversación con el momento de la liberación, porque es el momento del mañana. Siempre pensamos en la liberación. Yo ahora pienso, me vacuné ayer y pienso en la liberación que me va a producir la segunda dosis de la vacuna, y pienso en liberarme hacia adelante. Quiero saber, y todos quisiéramos saber, Pamela, ¿qué pasó? ¿Cómo se liberó ese campo? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuánta gente quedaba en ese campo? ¿Qué pasó con ellos? ¿A dónde fueron? ¿Quiénes fueron los que llegaron? Me parece que eso es interesante. La liberación es un proceso que ya empezó a principios de abril del 45. Como dije, entre el 6 de abril hasta el 11 de abril, o sea, hasta el día de la liberación, la SS había comenzado con los transportes de evacuación, estas marchas de la muerte. En ese momento, cuando se empieza con las marchas de evacuación, se encontraban en el campo aproximadamente unas 50.000 personas, un poquito más de 50.000 personas. Más de la mitad fueron evacuadas generalmente hacia el sur, Dachau, Flossenburg, fueron evacuadas hacia el sur en este lapso entre el 6 y el 11 de abril. El 11 de abril mismo, los americanos se encuentran en la mañana temprano a 2 kilómetros de la ciudad, a 2 kilómetros del campo. Venían de occidente hacia oriente prácticamente. Y de eso se da cuenta la SS, y el comandante del campo en esos momentos, Hermann Pista, ordena a sus SS a evacuar el campo, o sea, ellos arrancarse, sálvese el que pueda. Y el primero que sale y se arranca es él, por supuesto. No le sirvió de mucho, porque un par de semanas después lo tomaron prisionero en Bavaria, los americanos. Y en un momento determinado el campo se ve sin SS, quedaron solamente unos pocos en las torres de vigilancia, y ahí los prisioneros que estaban prácticamente, la mayoría políticos, prisioneros políticos, comunistas, socialistas, ellos toman el campo prácticamente, pero no en un sentido de rebelión, porque ya la SS prácticamente se había marchado, sino que organizan el campo. Es un movimiento que se había organizado mucho antes dentro del campo, que es el Comité Internacional, fue un comité ilegal de resistencia dentro del campo, y son ellos entonces los que tratan de organizar el campo para evitar que los prisioneros mismos se arranquen, porque en esos momentos, por supuesto, ellos saben que el campo está libre de SS, pero no saben hasta dónde llegó la SS, no saben si están en los bosques, porque esto es una zona forestal. Entonces hay una inseguridad muy grande. Y se dice que el 11 de abril, en las primeras horas de la tarde, llegan entonces los primeros jeeps de la Tercera Armada Americana, el general Patton. Y ese es el momento prácticamente específico de la liberación. Los americanos se quedan porque en esos momentos se encuentran 21.000 prisioneros cuando llegan los americanos,
y se preocupan de darles comida, de atenderlos, de darles atención médica. Justamente, lamentablemente, muchos murieron después de la liberación. Para los americanos, a pesar de sus esfuerzos, no fue posible salvarlos a todos. Y el último prisionero deja el campo de Buchenwald en julio de 1945. O sea, entre el 11 de abril hasta julio del 45, se produce prácticamente la repatriación. Muchos vuelven a sus lugares de origen, pero muchos emigran a otros países. Va a cerrar don Mario, pero yo quiero hacer una última pregunta a Pamela y con eso también el cierre de Pamela, porque creo que aparte de una pregunta es un mimo de uno de las cientos de personas que nos están mirando. Dice, ¿cómo podemos tener acceso a otras Pamelas en otros campos? O sea, yo pregunto, ¿hay otras Pamelas en otros campos? ¿Hay otros campos que se convirtieron también en espacios educativos? Cuéntenos y por favor su mensaje final y después don Mario. Todos. Dachau, Bergen-Belsen, Sachsenhausen, Flossenburg, son todos los ex campos de concentración que existen, son todos hoy lugares de memoria, memoriales, y cada uno de los colegas tiene una labor educativa. Lo que sí, Buchenwald tiene el privilegio de tener un gran equipo pedagógico, bastante amplio, somos unos 14 pedagogos que trabajamos única y exclusivamente para Buchenwald, prácticamente. Bueno, y don Mario, quiero decirte una cosa, como somos amigos, yo ya sabía que te habías vacunado, pero hace muchos años que te vacunaste también contra el olvido, contra la insensibilidad, y estás vacunado para generar antibodies para el egoísmo. Quiero que dejes un mensaje final a nuestra gente. Ja, Pamela, noch einmal, ich danke dir vielmals. Gerne. Du warst immer sehr nett zu mir. Sehr gerne. Sie sind ein Teil meiner Kindheit. Muchas gracias, Pamela. Siempre has sido muy, muy amable. Mi despedida muy breve. Esto es contra la discriminación y a favor de la inclusión de todo tipo, en todas partes y por todas las circunstancias. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. por la Shalom y invitación. bendiciones. Gracias. Gracias.